Hola, buenos días. Vamos a grabar el siguiente vídeo, terminando un poco la teoría que empezamos hace un par de clases. Vamos a llegar hasta el teorema de Laplace. Se quedó un poco en el aire el teorema 7 porque quería enlazarlo con el siguiente. Quería hacer como un pequeño conglomerado con el teorema 5, 6, 7 y el teorema de Laplace. Después voy a grabar otro vídeo diferente con ejercicios resueltos y algunos ejemplos para diferenciarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a partir del teorema 5, que lo enunciamos precisamente ayer. En ese teorema 5 decíamos que si yo tenía un espacio muestral en el que hay diferentes sucesos y decimos que estos sucesos son entre ellos inconexos, es decir, tenemos un suceso 1, un suceso 2, así hasta un suceso K, ¿vale? K es el número total de sucesos que estamos evaluando. La probabilidad de que esos sucesos ocurran en unión, es decir, la probabilidad de A sub 1 unión A sub 2, unión A sub K, ¿vale? Esa probabilidad es igual, por ser inconexos, a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de A sub K. Vale, ese lo habíamos enunciado como teorema 5. ¿De acuerdo? Vale, básicamente, la probabilidad de que ocurra el suceso A sub 1 o A sub 2 o, sí, la probabilidad de que ocurra alguno de estos sucesos es la suma de las probabilidades de todos ellos. ¿Vale? Vamos a diferenciar la U de la unión, que recordamos que se leía como que ocurra esto o que ocurra algo. La intersección era que tenían que ocurrir las dos cosas simultáneamente. Se lee I. Cuando es unión es O. Es decir, que ocurra el suceso a sub 1, que ocurra el suceso a sub 2 o que ocurra el suceso a sub K. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito que se empezará. ¿Vale? Vamos ahora al teorema 6. El teorema 6, recordamos que nos decía que cuando yo tengo dos sucesos que entre ellos sí son conexos, es decir, vamos a llamarlo el suceso B y el suceso C. ¿Vale? Ayer creo que lo llamé ahí, pero como lo estoy todo poniendo juntos, esos dos sucesos son sucesos conexos, es decir, que su intersección es distinta del conjunto vacío. Bueno, pues el teorema de 6 me dice que la probabilidad de que ocurra B unión C, es decir, que ocurra E o que ocurra B o que ocurra C, será la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra C menos, porque os acordáis que lo contaba, que cuando hacíamos la unión de conjuntos había elementos que los contábamos dos veces, pues será, ¿vale? Menos la probabilidad de B unión C. ¿De acuerdo? Eso es ese es el teorema 6. Vale. Ahora, fijarse que nosotros hemos mencionado los sucesos A sub 1, A sub 2, A sub K, hemos mencionado los sucesos B y C, y estos sucesos no tienen por qué ser elementales. En general, hemos marcado aquí conjuntos y no tienen por qué ser sucesos elementales. Entonces, ¿cómo medimos la probabilidad de cada uno de estos sucesos si no son sucesos elementales? Pues vamos a verlo. Eso nos lo dice el teorema 7. Vamos a suponer que yo tengo aquí un espacio muestral que está formado por una serie de elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub m, ¿vale? Y yo quiero evaluar la probabilidad de un suceso concreto. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la probabilidad del suceso B. ¿Y el suceso B qué es lo que es? Bueno, el suceso B, un suceso, si lo quiero componer, ¿de qué está compuesto? De sucesos elementales. Es decir, el suceso B seguramente será un conjunto formado por m sucesos elementales. ¿Vale? Esto es hasta x sub m. ¿Vale? ¿Sí?
si el suceso B está formado por x sub 1, x sub 2, x sub m sucesos elementales, la probabilidad de B, me dice el teorema que es la probabilidad de la unión de todos estos sucesos, x sub 1, unión x sub 2, unión x sub 3, pero ¿qué pasa? Que como son sucesos elementales, son inconexos. Es decir, la probabilidad de B es la probabilidad de que se den todos los m sucesos, que son elementales y que por definición su intersección es 0. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de el suceso B que está formado por m sucesos elementales es lo mismo que la probabilidad de x sub 1 más la probabilidad de x sub 2 más la probabilidad de x sub m. Es decir, la probabilidad de un suceso cualquiera es la suma de las probabilidades de sus sucesos elementales. ¿De acuerdo? Vale. Lo escribo un poquito más arriba. De sus sucesos elementales. Voy a escribir un poquito más arriba. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub m. ¿Vale? La probabilidad de un suceso B, según el teorema 7, es la probabilidad de B, la probabilidad del suceso x sub 1 más la probabilidad del suceso x sub 2 más la probabilidad del suceso x sub 1. Ejemplo sencillo y básico. La probabilidad de que al tirar un dado me salga el suceso 1, 2, 3 es la probabilidad de B, es la probabilidad de que me salga 1 más la probabilidad de que me salga 2 más la probabilidad de que me salga 3. ¿Vale? Tened en cuenta que esto es genérico. Aquí ahora mismo sabemos que la probabilidad de que me salga 1, la que me salga 2 y la que me salga 3 son probabilidades iguales porque estoy poniendo el ejemplo de un dado, pero en general cualquier experimento en el que las probabilidades de sucesos elementales no tengan por qué ser las mismas. Es decir, yo puedo tener un dado que esté cargado hacia el 6 y la probabilidad de que me salga el 6 no es la misma de que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? O cualquier otro experimento como el que hemos mencionado, no sé si lo he mencionado en este vídeo o en otro, lanzar una chincheta. Lanzar una chincheta me puede caer hacia arriba o me puede caer de lado dando vueltecitas así con la punta, ¿no? Pero la probabilidad de que caiga de una forma o de otra no es lo mismo que al lanzar una moneda. Es decir, un experimento que no es equiprobable en las dos posibilidades que tiene. ¿De acuerdo? ¿Cuándo decimos que un experimento es de Laplace? Aquí ponemos experimento de Laplace. ¿Cuándo decimos que un experimento es de Laplace? Un experimento es de Laplace cuando la probabilidad de cada experiencia aleatoria elemental, de cada elemento de su espacio muestral, es igual. Es decir, todas las posibilidades elementales son equiprobables. Por ejemplo, un dado que esté bien balanceado, la probabilidad de que me salga cualquiera de sus números es igual. Entonces, por esa misma, la probabilidad del espacio muestral, si yo tengo un espacio muestral formado por n elementos, será la probabilidad del elemento x sub 1 más la probabilidad del elemento x sub 2 más la probabilidad del elemento x sub n. ¿Sí o no? Si estamos hablando de lanzar un dado, la probabilidad de que me salga algún número es la probabilidad de que me salga 1 más la probabilidad de que me salga 2, así hasta 6, es decir, esa probabilidad está sumando 6 elementos que como son equiprobables valen lo mismo. Como nosotros sabemos, si la probabilidad de la certeza del espacio muestral es 1 y todos estos sucesos son
equiprobable, la probabilidad de cada uno de esos sucesos, ¿qué tendría que ser? Un sexto, más un sexto, ¿verdad? Más un sexto. En el caso de lanzar un dado. Y en general, ¿cómo se enuncia el teorema de Laplace de manera general? Bueno, ahora con un momentito. Perdonadme por los brillos que no sé dónde poner ya. Vale. ¿Cómo enunciamos esto de manera general? Bueno, pues partiendo de sucesos que son equiprobables, en fin, un espacio formado por X sub n sucesos elementales, la probabilidad de un suceso S, cuando S está formado por X sub 1, X sub 2, X sub K elementos, me dicen que esa probabilidad es el número de casos favorables, es decir, X sub 1 más X sub 2 más X sub K, partido el número de casos posibles, X sub n. Si en mi espacio muestral tengo n elementos y todos estos elementos son equiprobables, ¿cuántos elementos tengo aquí? N. ¿Cuántos elementos tengo aquí en el caso de estar hablando de un suceso S? K. Es decir, la probabilidad de un suceso formado por K elementos en un espacio de n elementos es K entre n. Ejemplo muy sencillo. La probabilidad de que me salga 1, 2, 3 al lanzar el dado. Esa es la probabilidad de que me salga, que me salga 1, 2 o 3. Esa es la probabilidad de que me salga 1, que me salga 2 o que me salga 3, ¿no? ¿Cuántos elementos tengo aquí? 3. ¿En qué espacio? ¿En qué espacio muestral? En un espacio muestral que tiene ¿cuántos elementos? La probabilidad de que me salga 1, 2 o 3 es... ¿Cuántos elementos tengo aquí? 3. En un espacio muestral que tiene ¿cuántos elementos? 6. Pues la probabilidad de que me salga 1, 2 o 3 es 3 entre 6, que es un medio. Es decir, cuando yo tengo el dado, la probabilidad de que se dé el suceso salir 1 o salir 2 o salir 3 es un medio, claro, es la mitad de los números que tengo. Pues esto es el teorema de Laplace. Se lee casos favorables entre casos posibles. De hecho, es algo bastante intuitivo, pero que no podemos aplicar siempre. Esto se puede aplicar siempre que nuestros casos elementales sean equiprobables. Porque en ese caso, yo puedo decir que cada una de estas probabilidades pesa lo mismo. Entonces, yo estoy simplificando el hecho de que, partiendo del teorema anterior, habíamos dicho que la probabilidad de que se me dé el suceso 1, 2, 3 era la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Si yo tengo cada una de estas probabilidades, no tengo que calcular la regla de Laplace, pero en la realidad yo no siempre sé las probabilidades que yo tengo de un suceso elemental, pero sí sé la relación que existe entre el número de sucesos elementales que tiene mi suceso que yo estoy evaluando en relación al número de sucesos totales posibles que tengo en el espacio muestral. Básicamente, la regla de Laplace que me está diciendo, ¿la probabilidad de esto cuál es? No lo sé. Si no sé cuánto vale cada probabilidad individual, en principio no lo sé. ¿Cuál es la probabilidad de
esa probabilidad, que sabemos que es 1, es la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 hasta la probabilidad de 6, ¿no? Voy a dividir estas dos expresiones, la probabilidad de 1 entre, del suceso 1, 2, 3, entre la probabilidad del espacio total. Y la probabilidad de espacio total, ¿cuánto vale? 1. Es decir, la probabilidad de 1, 2, 3 entre la probabilidad del espacio total es la probabilidad de 1, 2, 3. Si yo divido las probabilidades de arriba entre las de abajo, ¿qué pasa? Porque no tengo las mismas cosas. Arriba tengo 3 probabilidades, la de 1, la de 2 y la de 3, y abajo tengo la de 1, la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Pero aquí viene el truco, como todas son iguales, yo arriba tengo 3 veces la probabilidad de uno de los elementos, x sub k. Es la probabilidad de uno de los números, y abajo tengo 6 veces la probabilidad de uno de los números. ¿Por qué he podido sacar factor común arriba? Porque las probabilidades son iguales. Como las probabilidades de arriba son iguales, yo puedo sacar factor común este 3. Como las probabilidades de abajo son iguales, yo puedo sacar factor común este 6. ¿Qué pasa? Que esta probabilidad de arriba se me va con esta probabilidad de abajo. Y de aquí sale la regla de Laplace. Es decir, yo este experimento no lo puedo hacer y evaluarlo de esta manera si en el experimento las experiencias elementales no son equiprobables. Bueno, aquí dejamos el teorema de Laplace. Ahora vamos a grabar otro vídeo con ejemplos y ejercicios. Y simplemente nos tenemos que quedar con la idea, teorema de Laplace, casos favorables, partido de casos posibles. Siempre y cuando las experiencias elementales sean equiprobables. ¿Vale? Bueno, hasta ahora.